Vamos a continuar. Hoy menos mal que he llegado a tiempo de comerme un croissant. Lo mejor de todo sois vosotras por haberlo hecho posible. Antes de presentar la siguiente ponencia me han dicho, porque me vienen preguntando, que dónde podéis encontrar las canciones que estoy cantando. Las podéis encontrar en Spotify y en YouTube, ¿vale? La Chica Charcos, and the Katiuskas Band, y si no te acuerdas de todo, La Chica Charcos. Y ahí estamos, en las redes nos podéis seguir para enteraros de por dónde vamos, ¿vale? Y ahora, pues vamos a seguir. Vamos con la cuarta mesa redonda. La Mari está hablando por el móvil. Te entiendo, que la guacha o el guacho. Bueno, pues vamos a la siguiente mesa, que nos van a hablar del cuidado de uno mismo como factor de protección. Va a moderar la mesa Asunción Parra González, asesora técnica docente de Inclusión Educativa y Convivencia de la Consejería Delegación de Ciudad Real. ¿Dónde está Asunción? Un aplauso. A todos y a todas, vamos a invitar a los participantes de la mesa. Estamos llegando ya a la recta final del Congreso, un Congreso en el que habéis notado que estamos desbordantes de bienestar, que las emociones están aquí presentes como en una montaña rusa y que además es importantísimo porque tenemos ese vértigo de lo que nos lleva a educación. Pues sin más, hemos querido en esta mesa dar el énfasis a lo que venimos en este viaje que hemos tenido estos días, porque para mí han sido muy intensos. En este viaje, pues hemos querido dar el énfasis a la mesa de trabajo, porque es una mesa de trabajo en red, donde vamos a poner en común lo que es la importancia de cuidarse a uno mismo como factor de protección. Entonces, y ese factor de protección es el conocer nuestras emociones, el conocer las emociones del otro y, sobre todo, gestionarlas. Pues para ello, pues contamos con las aportaciones de distintas instituciones y de distintos ámbitos que nos darán una visión interdisciplinar que nos van a enriquecer y, sobre todo, nos van a acompañar en este viaje o esta tarea tan emocionante, que es el educar en emociones, ¿vale? Pues en primer lugar tenemos a doña Esther García Perea, es psicóloga clínica, es jefa de servicio de prevención y apoyo a las familias, pertenece a la Dirección General de Infancia y Familia de Bienestar Social. A continuación, pues está Gracia González Carpio Hernández, es especialista en psicología clínica también, es doctora en el área de salud de la Universidad de Albacete y además es coordinadora de la Unidad de Salud Mental de Infancia en Toledo, en el SESCAN. Por supuesto, en el tercer lugar tenemos a nuestro compañero Jesús Jarque, pedagogo. Ha impartido pues, cursos, conferencias, lo conocéis todas y todos vosotros. Aparte tiene publicados artículos y libros, pero lo que él dice que es orientador, actualmente es orientador de infantil y primaria en la zona de Ciudad Real, Puerto Llano, y ahí lo tenemos. En cuarto lugar está otra compañera Esther Llorente, es graduada en enfermería y experta en comunicación y resolución de conflictos. Ha estado muchos años en Toledo ejerciendo su profesión, pero ahora está, y además me encanta, está trabajando en un consultorio de la zona rural. Y por último, y no menos importante, tenemos a Óscar Belmonte Castel. Tiene especialidad de magisterio, de ciencias biológicas, de psicología, de pedagogía. Pero me permitís, porque está trabajando en el Comité Español de UNICEF,
pero me permitís que os diga sencillamente lo que es, porque no quiero olvidarme del cargo que tiene. Bueno, pues ha ocupado diversos puestos técnicos en el Departamento de Comunicación de UNICEF y en la Plataforma de Organización de Infancia. Es especialista en educación en el Departamento de Sensibilización y Políticas Públicas de UNICEF, donde trabaja por la defensa de los derechos de la infancia desde hace ya más de 20 años. Pues habéis visto que la mesa se nos está nutriendo y tenemos un amplio elenco de formación, de experiencia y, sobre todo, de vivencias. Sin más, le voy a ir dando la palabra porque desde sus ámbitos, desde sus experiencias, nos van a hablar de aquellos problemas emocionales que tenemos, los más importantes, o aquellos que vosotros consideráis graves en el proceso de trabajar las emociones, así como intentar ver pues, esos protocolos de rescate que nos pueden ayudar. Sin más, tiene la palabra doña Esther García Perea. Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes de nada, muchísimas gracias, agradecer a la organización, a Lola, por esta invitación. Yo siempre digo que el tiempo es el mejor regalo que podemos y nos pueden hacer, y para mí ha sido un regalo, la verdad, poder estar aquí este ratito y poder contar lo que hacemos. A ver, en Castilla-La Mancha, la Dirección General de Infancia y Familia, donde yo trabajo en uno de los servicios, tenemos una serie de servicios, de programas, llevamos a cabo una serie de actuaciones bajo un principio rector, ¿no?, que es el que rige nuestra forma de trabajar, que es el interés superior del menor, o sea, el interés superior de los niños, que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, actualmente y ya desde hace varios años, la Dirección General se configura en dos grandes servicios. Uno de ellos es en el que yo estoy, donde llevamos todas las políticas preventivas, y el otro servicio es el de atención a la infancia, que es cuando la preservación familiar no se puede contemplar, es decir, hay que retirar la tutela a la familia, ¿no?, de los niños, y entonces hay que adoptar una medida de protección a la infancia. Me voy a centrar sobre todo en las medidas preventivas, ¿no?, que es lo que llevamos, y si me da un poquito de tiempo, pues os cuento también qué hacemos desde el otro servicio. Nuestro trabajo, bueno, nos encontramos con que las familias pues, tienen un déficit en competencias parentales para la crianza, una falta de madurez, existen situaciones conflictivas, de violencia hacia la infancia. Entonces hemos tenido que configurar una batería, ¿no?, de programas para paliar todas esas situaciones de riesgo psicosocial en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes que viven en el seno de estas familias. Entonces, desde un paradigma de trabajo, que es el de la preservación familiar, intentamos trabajar todo esto desde el ámbito de la familia, sin tener que retirar a los niños de su entorno familiar, y sobre todo desde el paradigma de la parentalidad positiva, pues hemos diseñado una serie de programas con los que trabajamos. Como por ejemplo tenemos el programa de mediación, información y orientación familiar para aquellas situaciones donde todavía no ha habido ruptura conyugal y puede haber todavía una fase de mediación familiar, o ya cuando ya se ha producido la ruptura, para paliar todas las consecuencias que conlleva un proceso judicial, sobre todo para los hijos e hijas, y todo el desgaste emocional que supone, aparte de económico, claro. Además, llevamos los tres programas de prevención de la violencia en sus tres modalidades: prevención e intervención en abuso sexual infantil, Revelas, posiblemente os suene este programa, en acoso y ciberacoso escolar, Tú Cuentas, que en coordinación con la Consejería de Educación pues, tenemos un protocolo, y el de prevención e intervención en violencia intrafamiliar filioparental. Estos tres programas se configuran de la misma manera, con unos talleres preventivos
a través de sesiones en los colegios, en los institutos y, bueno, por supuesto, la educación emocional es el principio rector de estas medidas, ¿no?, de estas actuaciones, y para aquellos casos que se detecta, donde ya ha habido una problemática, donde se ha detectado el conflicto, se pasa a una fase de intervención más terapéutica, que en coordinación con los servicios, con las USMIs, ¿no?, de Castilla-La Mancha, de salud mental y también con el sistema educativo, el trabajo en red, pues intervenimos. En este servicio también llevamos los puntos de encuentro familiar para aquellas situaciones donde no ha sido posible que el ejercicio del derecho de los menores a relacionarse con sus padres no custodios por una situación conflictiva, pues de esta manera se supervisan esas visitas. Tenemos un servicio de posadopción, también configurado con unos talleres, lo que nosotros llamamos las tardes de la adopción, sobre todo para las familias adoptivas en pues el periodo de la adolescencia, ¿no?, que es cuando más conflictos solemos tener, y luego la parte de intervención cuando ya se ha declarado el conflicto. Y bueno, pues tenemos los centros de día de atención a la infancia y la familia, un programa que se llama Promoviendo la Convivencia para menores de 14 años inimputables, cuando todavía no se puede imputar una medida socioeducativa por la edad, y trabajamos con familias y con los niños y niñas para intentar, pues como su nombre indica, promover la convivencia, ¿no?, y que estén incluidos en la sociedad. Y por último y no menos importante, no me quería dejar el programa de aulas de familia, y quiero extenderme un poquito más en este programa, que probablemente también conozcáis, pero que es sobre todo preventivo a nivel de la población general, y es donde cargamos las tintas en la educación emocional, porque está dirigido la parte más general a familias, ¿no?, que a través de los hitos evolutivos por donde van pasando todos los niños hasta los 18 años, pues hacemos unos talleres online o presenciales, más o menos de duración de 1 hora y media, 2 horas, y un poco para trabajar y asesorar sobre esas cuestiones que pueden llegar a ser conflictivas, y también tenemos unos talleres específicos. Trabajamos, por ejemplo, los estilos educativos, el apego, las fases de desarrollo psicosocial, primeros conflictos, inteligencia emocional, uso y supervisión de nuevas tecnologías, autoestima y asertividad, comunicación familiar, comunicación con adolescentes, uso y abuso de las nuevas tecnologías, detección y prevención de drogas, prevención en riesgos de salud, conflictividad intrafamiliar y aspectos relacionados con la resiliencia. Cuando o bien se ha declarado una situación problemática o a través del sistema educativo, servicios sociales, sistema sanitario, tenemos que llevar a cabo algunos talleres más específicos, pues esas familias se derivan y trabajamos también de una forma más intensa. Dar unas pinceladas de que cuando esto no es posible mantener a los niños en su entorno familiar, pues desafortunadamente tenemos que adoptar una medida de protección, y eso es lo que se lleva desde el Servicio de Atención a la Infancia. Declarando el desamparo, asumimos la tutela y ejercemos el ejercicio de la guarda, ¿no?, a través de 2 programas que pueden ser el acogimiento familiar. Os animo a que lo exploréis, que lo conozcáis, y a través del acogimiento residencial. En ese servicio también se llevan el cumplimiento de medidas judiciales para menores de edad hasta los 18 años y el programa de adopción. Y el nexo, que está entre los 2 programas, todas las actuaciones están interconectadas siempre, pues es el programa de autonomía personal y transición a la vida adulta para aquellos menores que cumplen la mayoría de edad, y seguimos trabajando con ellos. Y para no quitar más tiempo, que estoy ya un poco nerviosa porque creo que me he pasado, bueno, os animo a que consultéis nuestro portal de Infancia y Familia, si no lo conocéis. La dirección es portal de infanciayfamilia.castillalamancha.es. Aquí podéis, por supuesto, encontrar muchísima información de lo que os he hablado y todo lo que queráis. Y si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, cualquier problema, que queráis escribirnos, en la Dirección General de Infancia y Familia también hay un correo electrónico, lo vais a encontrar aquí, en el portal. Y nada, pues agradeceremos poderos ayudar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Siento la demora. Bien, pues pasamos la palabra a Gracia, desde Salud Mental. Buenos días. Desde el ámbito sanitario, que es donde yo trabajo. No se oye. ¿Me tienen que apagar? Sí. Pues no sé.
Continúa hablando. Espera, porque no me... Uy, es que sigo estando yo. No sé qué tengo que hacer. El directo. Sí, ¿funciona? Muy bien. Nada. Bueno, pues venga, ahora sí. Buenos días. Desde el ámbito sanitario, que es de donde yo trabajo, en estos últimos años se han observado un incremento notable, casi exponencial, de los trastornos de salud mental infanto-juvenil. Ya en el año pasado, en el año 2022, hubo un estudio realizado a nivel nacional por un grupo de trabajo multiprofesional en el que participaron desde atención primaria, pediatras de urgencias hospitalarias y multitud de asociaciones, todas ellas relacionadas con la salud mental. Y encontraron que este incremento de los trastornos de salud mental había alcanzado el 47%, cuando lo habitual o en años anteriores no había habido este incremento de ninguna manera. Se situaba normalmente entre el 10 y el 20%. Este incremento exponencial de los trastornos de salud mental en la población infantil y juvenil puede deberse a múltiples causas. No hay ninguna causa directa que explique lo que ha ocurrido, pero sí es verdad que hay muchos factores adversos que se acumulan y que han tenido lugar alrededor de la pandemia. Es como que esta época en la que todo el mundo ha estado aislado, los niños y los adolescentes han sufrido con más intensidad, y esto ha dado lugar a que se haya producido estos trastornos y se ha incrementado, que ahora os cuento en qué medida. Estos acontecimientos adversos, se conoce que cuando hay 2 o más acontecimientos adversos que un niño ha sufrido en la infancia, aumenta la probabilidad de que presenten trastornos de salud mental, más trastornos de salud mental. Entre los acontecimientos estos a los que me refiero, hay muchos, voy a nombrar unos cuantos que creo que todos ya conocéis. La larga etapa del confinamiento, en el que los niños han tenido como una ruptura vital con lo que ha sido su trayectoria, con el año, más de un año casi, que han perdido la asistencia a clase. Se han perdido también todo lo que han sido relaciones sociales, grupos de iguales, donde realmente en estos grupos de iguales se gestionan mucho las emociones y la conducta. Es como que se regula este tipo de cosas, se ha dejado de hacer. Se han perdido actividades al aire libre, hábitos de alimentación y de sueño, aburrimiento. Esto ha generado, que habéis hablado ya de ello durante todo este congreso, mucho incremento de la utilización de las redes sociales. En algunos casos no solo incremento, sino abuso y casi adicciones. Y yo creo que esto se va a quedar, esto se va a mantener. Ha habido también mucho miedo al contagio, fobias a mostrarse en público, a relacionarse. Ha habido experiencias de abuso o maltrato, como ha comentado Esther, y esto de inicio estaban ahí, pero se han aumentado notablemente porque las familias se han visto obligadas a mantenerse en sitios cerrados, en sus propias casas, sin contactos externos, y esto se ha potenciado. Ha habido también en algunos casos, pérdida de nivel económico y también se han aumentado los trastornos de salud mental de las familias. Todo este conjunto de factores adversos es lo que de alguna manera puede correlacionar con la aparición de enfermedades mentales en niños y adolescentes. Y efectivamente, cuando se analiza la incidencia de estos trastornos mentales en la población de Castilla-La Mancha, específicamente en la unidad de Toledo, que es donde yo trabajo, os comento así por encima, tampoco vamos a aburrir con datos, que cuando se comparan entre el 2019 y el 2022 cómo se ha producido este incremento o este cambio porcentual de trastornos de salud mental, ha habido patologías que han aparecido con mucha más frecuencia. La primera está relacionada con las ideas suicidas y las autolesiones. Autolesiones no consideradas como intentos de suicidio, sino algo que creo que es realmente terrible, porque además ha habido un efecto de contagio. Estas conductas de lesiones, de cortar en antebrazos o piernas o laceraciones, se han extendido un poco por imitación, ya que los adolescentes en mucha medida han considerado esto como algo bueno. Es algo así como una liberación de un malestar emocional intenso que se sustituye por el malestar físico. En este caso, la incidencia entre el 2019 y el 2022 ha sido de un 65%. Este tipo de conductas han aumentado de esta manera.
El segundo grupo de trastornos que han aparecido en la población tienen que ver con los trastornos de conducta y esos los sufren directamente la mayoría de los que estáis aquí en las aulas o por lo menos los conocéis. Trastornos de conducta en todas sus variantes, trastornos negativistas, desafiantes, antisociales, una manera de funcionar o de enfrentarse con los problemas que ha cursado con estos trastornos de conducta y se ha incrementado, ha tenido un cambio porcentual del 56%. También han aparecido con un cambio alrededor del 52% los trastornos de ansiedad, también ansiedad generalizada y sobre todo las crisis de ansiedad, que estas finalmente cursan con la urgencia hospitalaria por la gravedad de la sintomatología, junto con los trastornos depresivos. Creo que todos los adolescentes y la gente que ha pasado por estos factores adversos ha tenido como una visión, está teniendo también en esta época, como una visión muy negativa del futuro y de no tener un poco perspectiva de a dónde van. Los trastornos de la conducta alimentaria han tenido un cambio porcentual del 46%, con mucha más gravedad y necesidad de ingreso. Y luego ha habido muchos trastornos relacionados con la adaptación, a los ciclos vitales, con temas escolares, acoso, abuso, en algunos casos las faltas a clase, asentismo escolar. Todo este tipo que ha configurado muchos trastornos también se han incrementado, han tenido un cambio porcentual del 42%. Como factores de protección, como ya lo habéis hablado durante todo el tiempo, solo voy a referirme a una cosa, sobre todo por no pasarme de tiempo. Y os comento que es importantísimo, de alguna manera, lo primero, la coordinación entre todos los que estamos aquí. Esta mesa representa un poco diferentes aspectos, porque si no, no vamos hacia ningún sitio. Creo que el estar coordinado y tomar medidas conjuntas es fundamental. Y luego hay una cosa también que sí querría añadiros, que es que un factor de protección importantísimo es garantizar que los niños y los adolescentes tengan acceso a los recursos de salud mental y no se eternicen en listas de espera cuando dejamos de ser eficaces, cuando esto no funciona. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya veo que esto lo sufre todo el mundo. Es que realmente cuando las listas de espera se convierten en casi un año en muchas ocasiones para acceder a un recurso especializado, no tiene sentido todo lo que podamos estar haciendo. Como propuesta de protección, y yo creo que en los planes de salud mental debería contemplarse, deberíamos intentar empezar a generar equipos en la zona natural donde se desenvuelven los niños, en los centros de atención primaria. Esther me comentaba antes que están gestionando un montón de equipos que van a funcionar en otras áreas. Es lo único que va a funcionar, porque si no, no tiene mucho sentido, y realmente invertir en este tipo de proyectos o de equipos o de formación de personal es garantía de futuro para todos nosotros. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Pues bien, damos paso a Jesús Jarque. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. A mí me ha correspondido hablar un poco de las dificultades emocionales del profesorado, que somos también, formamos parte del sistema educativo y somos pues protagonistas y también tenemos nuestras dificultades emocionales. Ver las dificultades y ver también los factores protectores, ¿no? Entonces, bueno, primero veo bien que se haya incorporado ese contenido porque efectivamente pues somos personas, también somos los que llevamos al final parte del peso del sistema educativo y, bueno, sin ánimo tampoco de ser exhaustivo, tenemos las mismas dificultades emocionales que cualquier persona, pero a lo mejor hay algunas cuestiones que son las que voy a nombrar que es verdad que como profesionales nos pueden afectar, ¿no? Lo hago de una manera un poco intuitiva, no voy a nombrar ningún estudio científico que haya esto, pero yo creo que vamos a estar de acuerdo en lo que voy a nombrar. Yo creo que el problema emocional número uno que tenemos muchos profesionales que trabajamos en la educación es el estrés. Es decir, el estrés que viene porque la demanda supera la respuesta que podemos dar, ¿no? Y es esa sensación que seguro que muchos tenemos de que nos estamos vaciando en muchos momentos y no llegamos, ¿no? Y no cubrimos la demanda. Bueno, pues ese yo creo que es el problema un poco más generalizado. Otro que también me preocupa es lo que se llama el síndrome del profesor, de la profesora quemado, ¿no? El síndrome del quemado. Conozco además varias personas cercanas que son amigos y veo que es el sufrimiento que eso conlleva. Y una cosa que es importante es que el profesor o la profesora quemado es alguien muy comprometido con la educación, muy comprometido con su trabajo. Yo digo un poco, al que no le importa la escuela ni la educación, ese no se quema. Entonces, se quema el que está implicado, ¿no?
Entonces, bueno, es algo también preocupante, no es algo muy generalizado, pero hay personas que lo padecen. Y luego hay otros problemas menores, pues a veces cuando, como personas humanas que somos, cuando hay problemas de convivencia en nuestros centros de trabajo, entre nosotros, bueno, pues eso a veces también crea malestar cuando sucede. Y otra cosa, y es el último problema que cito, es a veces, a mí me pasa y lo veo en mi entorno, nos sentimos un poco o poco valorados o un poco ninguneados, ¿no? Yo que trabajo como orientador en el ámbito un poco de la inclusión, rara es la semana que no recibo consejos externos, pero externos incluso a lo que es el sistema educativo, pues de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que trabajar, de lo que... Y uno tiene la sensación de que no sabe de esto, ni sabe cuál es su trabajo, y nos aguantamos un poco y ya está, ¿no? Bueno, como factores un poco asociados a estos problemas, pues citar, es verdad que tenemos un campo muy amplio de funciones que cubrir en el sistema educativo, los que estamos en la escuela, en los institutos, tenemos que cubrir muchas cosas. Y a lo mejor nos cuesta trabajo distinguir lo que es prioritario de lo que es secundario, cuál es nuestra misión fundamental. Tenemos una falsa creencia, digo tenemos muchas personas, ¿no? De que uno es buen profesor, buen profesional, es alguien vocacional si dedicamos mucho tiempo a nuestro trabajo, ¿no? Y llega un momento en que no somos capaces de separar tiempo de trabajo, tiempo de familia, de esto, ¿no? Entonces estamos hiperconectados. Es decir, estamos acostumbrados todos a que recibimos correos por la tarde, por la noche, los fines de semana, atendemos las... Eso nos cuesta un poco separar. Hemos caído también en algunos casos en activismo, hacemos muchas cosas y yo no sé si perdemos en algún momento el sentido de lo que hacemos, es decir, ¿para qué hacemos esto, no? No sé si lo hacemos a veces por competencia o competición con el cole de enfrente, por nosotros mismos. Y también creo que no creemos lo suficiente en nosotros mismos como profesionales. O sea, no tenemos esa confianza, ¿no? Yo llamaría, no estamos empoderados en ese aspecto. Bueno, pues como factores de protección, nombro unos cuantos que nos podrían ayudar, ¿no? Bueno, siempre nos ayuda la familia, nuestra red de apoyo, nos ayudan y nos sufren y nos padecen, ¿no? Pues muchas veces. Bueno, todo lo que es ejercicio físico que hacemos, deporte, cada uno, pues relajación, yoga, meditación, pilates, etcétera. Yo creo que es un factor de protección importante que tengamos una actividad de ocio en nuestra vida, casi como una obligación para que podamos desconectar. Es también una variable de protección que contemos en el trabajo, en los coles, en los claustros, con compañeros con los que tengamos buena sintonía, que podamos hablar, que nos podamos un poco desahogar, que nos sintamos comprendidos, ¿no? No nos podemos llevar bien con todo el mundo, pero que siempre tengamos 2 o 3 personas que estemos más o menos en sintonía y nos ayudemos. Que seamos conscientes también de nuestras limitaciones. Nosotros no somos Superman, tenemos unas limitaciones, llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Y también nos tenemos que mentalizar de separar lo que es tiempo de trabajo y el resto del tiempo. Y por eso no vamos a ser peores profesionales ni nada. Tenemos que ser escrupulosamente respetuosos con nuestros destinatarios, las familias, los alumnos, pero igualmente respetuosos con lo que son los nuestros, nuestra familia, nuestros hijos, y si hay que poner fin, pues se pone fin. No sé, conocemos otros profesionales que los tenemos además en estima y saben diferenciar de una manera concreta pues los dos esto. Y por último, yo creo que también ayuda a que encontremos sentido a lo que hacemos. A veces nos puede costar trabajo en algún momento, pero encontrar sentido a algunos aspectos de nuestro trabajo está bien. Entonces, bueno, pues simplemente concluyo que está bien que tengamos en cuenta, pues a lo mejor en otra ocasión, o que sigamos trabajando pues en el problema y la solución del aspecto emocional de los profesores y docentes, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias Jesús. Damos la palabra a Esther. Perdonad que sea estricta con el tiempo. A ver si se escucha. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento para el comité organizador que ha considerado el que yo pueda aquí participar en esta mesa tan maravillosa. Y también yo quiero agradecer a todos los asistentes que estéis aquí un sábado por la mañana
implicados, tan motivados en este tema que la verdad, como estáis pudiendo ver en estos 2 días, es un tema que compete no solo a educación, sino que estamos inmersos en él muchas instituciones. Yo, cuando me dijeron el tema de la charla, dije, Dios mío, dificultades en mi trabajo, ¿por dónde empiezo? A nivel de gestión, ¿cómo priorizo? 8 minutos. Pero hay algo que sí que os quiero comentar desde mi experiencia personal, y es que yo llevo muy poquito en atención primaria, apenas 1 año y medio, y hubo un momento de inflexión en mi carrera que o lo dejaba o tenía que cambiar. Y fue cuando me enfrenté a un aumento, a tanta frecuencia de jóvenes con autolesiones, con intentos de suicidio y con suicidio consumado. Eso fue un shock para mí, a nivel emocional, a nivel personal, e intenté buscar un modo de poder llevar eso a mi terreno y poder ayudar. Ese modo me llevó primero a pensar, ¿y por qué una persona tan joven? ¿Por qué quiere no morir? Porque no es su finalidad, sino ¿por qué se hace tanto daño? ¿Qué grado de sufrimiento está viviendo esta persona? Y estudié, investigué, desarrollé y establecí lo que ya todos sabemos. ¿Qué factor lleva a un o a una niña a dañarse tanto? No hay un solo factor, nos lo podría explicar. El origen es multifactorial, ya todos aquí lo están exponiendo. Yo, en mi experiencia, es un cúmulo de factores. El primero de ellos es una carencia, no saben gestionar las emociones, nadie les ha enseñado. Sus vivencias personales familiares, poco apoyo en casa, poco apoyo social, soledad, sienten mucha soledad, distanciamiento, bullying, que os voy a contar, en los colegios lo estáis viviendo. Todo ello ha conformado un entretejido que se hila como una madeja que ha llevado a muchos de ellos al aumento en la frecuencia de estos casos que se están viendo. A esto tengo que añadir que también se está desde hace algunos años poniendo en evidencia el consumo de sustancias que ya era algo habitual en la adolescencia, el probar algo nuevo, un porrito, el cigarro, que parece que en esa edad que se están formando lo probaban, pero lo están ahora utilizando como una vía, como un mecanismo, como una salida a ese dolor y a ese sufrimiento que tienen dentro. No solo es drogas, alcohol, sexo, que también se está viendo en edades cada vez más tempranas, sino que también conocéis todos las adicciones sin sustancia, también importantes, redes sociales, internet, juegos en línea. Esto, en los últimos años, y a consecuencia también de la pandemia, se ha intensificado, de tal manera que los jóvenes tienen una experiencia vivencial hacia afuera. Tengo que dar una imagen, es que mira fulanita, es que yo tengo que salir bien, es que no existe el estar mal. No puedes decir, es que mi situación es esta. Con lo cual, eso ha contribuido aún más a que no trabajan la introspección, no saben gestionar, no saben autocontrolar esas emociones. Y en muchos casos pues, nos encontramos con estas situaciones de las que os estoy hablando. O sea, ese cúmulo de factores ha aumentado, como bien explicaban, en salud mental. Hay un mayor número de jóvenes con ansiedad, de jóvenes que se sienten mal, que no ven una salida a ese estado en el que se encuentran. Y al hilo de ello ya hablo de que hay factores protectores. Me gustaría poder deciros que con esto ya no va a haber intentos de suicidio, pues lamento decir que no, pero sí que con un pequeño proyecto que hemos elaborado, estamos gestionando, estamos trabajando con jóvenes cómo aprender no a tener herramientas que ya las tienen, sino a cómo manejarlas. Este es un proyecto por y para el adolescente, desde atención primaria, pero necesitamos la ayuda, la comunicación, el apoyo, porque lo estamos haciendo de manera conjunta con educación, con los centros escolares. Es importante que haya buena comunicación, que ésta sea fluida y que trabajemos de una manera no solo multidisciplinar, sino interdisciplinar. Y a los adolescentes también les recomiendo, muy importante, higiene del sueño,
alimentación adecuada, que tengan un hobby, es importante, me da igual el que sea, leer, correr, saltar, tienen que canalizar todo lo que sienten y que tengan un adulto de referencia, no necesariamente el padre o la madre, puede ser el psicólogo, el psiquiatra, el profesor, el orientador, tienen que encontrarlo. Y sí que he notado que aunque sí hay información, hay teléfonos, necesitan, a veces desconocen lo que son las redes de ayuda, teléfonos a las que pueden ayudar. Y la familia. Trabajamos aparte, no me quiero extender, pero no solo puedo trabajar con el adolescente porque tengo que trabajar con la familia, que es el apoyo de ese adolescente o esa adolescente. Trabajamos con la familia desde la captación en la consulta, necesidades personales, los citamos aparte e incluso a veces pues hacemos charlas informativas y educativas con la familia. Puntos principales a la familia, control parental de redes sociales y que escuchen, que respeten, que miren esas señales que el adolescente sí que a veces está emitiendo. No de una manera verbal, pero sí de una manera a veces intangible, pero tienen que estar atentos. ¿De acuerdo? Y terminaré mi presentación con las 3 As fundamentales que le digo a mis adolescentes y que hay que trabajar. Tenemos que trabajar en autocuidado. Tenemos que trabajar la autoestima y tenemos que trabajar el amor hacia uno mismo. Gracias. Muchísimas gracias, Esther. Damos paso a Óscar. Muchas gracias. Reiterar el agradecimiento de estar ahí, compartir esta mañana con vosotras y vosotros. Y como bien han hablado mis compañeros en esta mesa redonda, hay muchos factores que afectan, y me voy a centrar en uno de ellos, que detrás de muchos trastornos emocionales se encuentra la violencia contra la infancia. Una violencia contra la infancia que está presente en todos los entornos de socialización donde la infancia se desarrolla en sus múltiples formas y con distintas frecuencias y gravedades, como es el acoso escolar o el crimen o la disciplina violenta, el abuso, el maltrato, la agresión sexual, la violencia machista, etcétera. Cada una de estas formas de violencia con unos abordajes y unas frecuencias e intensidades específicas, pero tienen 2 factores en común. El primero es que todas ellas van a encontrarse con unos fuertes procesos de negación, de invisibilización y de justificación. Ninguno de los agresores dice que la culpa ha sido suya, siempre traslada esa culpa a la víctima y trata de justificar su comportamiento. Otra de las cosas que tienen en común es que todas estas formas de violencia contra la infancia son prevenibles en cualquiera de estos escenarios. Y si pensamos que eso no ocurre en nuestro centro educativo, me gustaría que pensáis en esta metáfora, que creo que lo sitúa de una forma mucho más amable. Si pensamos, imaginemos que tenemos un amigo británico que nos quiere socializar con nuestros compañeros de trabajo y nos invita a tomar té, un té delicioso que trae de allí a las 5 de la tarde, como es británico. Pero claro, él considera que su casa está muy limpia, está tan limpia que hace años que no la limpia. Cuando cuenta esto, pues normalmente la gente cancela las citas y no va. Él piensa que es quizás un tema cultural, que los sándwiches de pepino no nos gustan, y sigue manteniendo esa visión, ¿no?, que es la que le impide avanzar y enfrentar esta enorme problemática. Una visión que nos ayuda es entender la violencia como 3 componentes. Es una aportación de Pepa Horno, esta conceptualización de la violencia, que la presenta como, por un lado, un abuso de poder. No ejercemos violencia sobre las personas que queremos, sino sobre las personas que podemos. Previamente hemos tenido que construir un escenario que nos permita generar violencia sobre esa persona. El daño y el modo en el que lo hacemos. Normalmente nos centramos solo en el daño, en qué ha ocurrido, en qué agresión ha habido, y nos ignoramos cómo se ha construido todo ese poder que estaba pasando delante de nuestros ojos y que no éramos conscientes. Los menores construyen relaciones de poder basadas fundamentalmente en cuatro aspectos. Uno, el más evidente, en la fuerza física, y otros menos sutiles, que a veces no los reconocemos, en la autoridad. Los grupos de menores tienen figuras de autoridad que son más importantes incluso
que las de los adultos. Tienen relaciones de afectividad que nos dan poder sobre las personas. A las personas a las que entregamos nuestro afecto le otorgamos un poder sobre nosotros y tenemos que saber por qué lo hacemos y cómo esas personas lo usan y cómo somos responsables sobre esa confianza que nos han entregado. Y, por otro lado, la diferencia transformada en desigualdad, en elemento con el que hacer daño a las personas. Yo recuerdo, siendo muy joven, en la escuela de magisterio tenía una alumna a la que estaban machacando constantemente porque era alta. Yo no conseguía entender, hicimos una lista con ella de pros y contras de ser alto y la verdad que la parte de contras estaba bastante vacía, solo que no te caben las piernas cuando vas en un transporte público, pero en general todo eran ventajas. Sin embargo, ella había interiorizado ese estigma y consideraba que porque era alta pues la llamaban jirafa y la culpa era suya, ¿no? Cuando era totalmente ridículo esa diferencia con la que hemos construido una forma de hacer daño a esa persona. Si somos capaces como educadoras y educadoras de visibilizar esas relaciones de poder, intervenir sobre ellas, de fomentar la diversidad como una estrategia fundamental de relación, tenemos unas claves para construir, ¿no?, esa prevención muy importantes. Esta visión nos permite adelantarnos al daño y caracteriza, fundamenta el concepto de buen trato. Muchas veces entendemos el buen trato como lo opuesto al maltrato. Tenemos dos errores, uno entender que es lo opuesto al maltrato y otro que si no hacemos nada, el buen trato es lo normal. Lo normal en un contexto es que nos relacionamos adecuadamente, no es así. Si no trabajamos efectivamente sobre el buen trato, lo normal es que se instale el maltrato. El buen trato no es un enfoque retórico, implica una serie de competencias y habilidades que hay que desarrollar. Félix López, por ejemplo, nos sitúa algunas de las condiciones que tiene que tener un entorno de buen trato, que requiere que existan figuras de apego en ese entorno, que existan relaciones armoniosas, que exista tiempo para hacer las interacciones. No hay muchas veces mayor violencia que la violencia que ejercemos sobre el tiempo. Accesibilidad y aceptación incondicional de las personas que estamos en ese espacio. Una capacidad de respuesta efectiva a las pretensiones que la infancia nos puede hacer. Una coherencia en nuestras conductas tan importante también y en la que podemos ayudar a las familias que esas respuestas sean coherentes. Y una capacidad de resolver los conflictos de una forma adecuada. Todo esto es lo que nos va a permitir generar ese entorno de buen trato, donde la afectividad consciente, la forma en la que nos relacionamos con los demás, es fundamental, es una competencia que tenemos que desarrollar y ser consciente de ella. Ahí recomendaros el trabajo de Pepa Horno en torno a este documento que ha hecho de Ver para Proteger, con el que deberíamos trabajar esa parte de afectividad consciente. Y, por último, deciros que estos sistemas de salvaguarda infantil que tratan de salvaguardar a la infancia frente a la violencia no solo protegen a la infancia, sino también a los profesionales y a las instituciones que están en ellas. Cuando protegemos a la infancia recibimos emociones muy negativas y las emociones actúan de una forma automática y nos avisan de que algo puede no estar bien. Y tendemos a pensar que somos nosotros los que estamos haciendo algo mal porque estamos protegiendo a esa víctima, cuando no es correcto. Nuestras emociones nos informan bien de que algo no va bien, pero no es lo que estamos haciendo nosotros. Es que alguien ha hecho algo malo, ha hecho daño a esa persona y ahora nosotros tenemos que cargar con esa situación tan molesta, tan incómoda, que nos va a generar tanto malestar y de la que tendemos a huir, ¿no? Pues es muy importante que ahí tengamos ese apoyo, trabajemos de forma coordinada y seamos capaces de enfrentar esas situaciones y las podamos prevenir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. En primer lugar, perdonarnos que hubiéramos sido tan estrictos en que en 8 minutos resumáis tanto trabajo, tanta experiencia y tanta intervención que habéis hecho en vuestra vida diaria sobre las emociones. Pero el objetivo que queríamos con esta mesa era que sean visibles
vuestras funciones en cada uno de vuestros ámbitos, instituciones, para trabajar en red. Lo que decías, Esther, trabajar interdisciplinarmente. Entonces, visibilizar que no estamos solos, que tenemos mucha gente detrás, muchas instituciones, muchos ámbitos a la hora de trabajar las emociones. Yo estoy convencida, estamos convencidos y convencidas de que todo lo que hemos hablado aquí nos va a ayudar a trabajarlo, a detectarlo, a ponerlo en práctica. Porque así realmente no estamos solos en el proceso de educar en emociones, porque son pacientes, son usuarios, etc. Entonces yo os animo que en estas pinceladas, que sé que vamos con el tiempo muy apurado, cojáis, lo metáis en vuestra mochila, en vuestra maleta, en vuestro bolso que os hemos dado y junto con la maleta, con la mantita, os abrace, os acoja y os proteja para seguir trabajando como lo estáis haciendo a lo largo de toda vuestra intervención educativa. Muchas gracias a vosotros. Gracias.